Entonces, el índice o la tabla de contenido que vamos a llevar a cabo y vamos a ir resolviendo durante la clase, ¿no? La tienen acá: introducción, fisiopatología, factores asociados a mortalidad, transmisión, periodo de incubación, síntomas y complicaciones y diagnóstico. Entonces, el COVID-19 es causado por el nuevo coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo severo. Es importante que ustedes consideren el hecho de que, ¿por qué SARS-CoV-2? Porque esta pertenece a la familia de los coronavirus. Ahora, hay un SARS-CoV-1, ¿no? Y hay otros virus que pertenecen a esta familia que han dado problemas en la salud pública, como el SARS-CoV-1, y también algunos otros virus que los tenemos entre nosotros, ¿no? Pero que no tienen esa repercusión clínica. Entonces, esta infección es importante que ustedes tengan en consideración de que en la mayoría de casos es asintomático, pero también en personas, ¿no?, que tengan factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. Como ustedes saben, estos factores de riesgos han sido las pautas para poner en aislamiento a muchas personas, ¿no? Los factores de riesgo, los cuales son los que van a predisponer a que esta persona o este paciente haga la enfermedad manifiesta, la enfermedad florida, ¿no?, con sus signos y síntomas floridos, sus complicaciones, ¿no? Estos factores de riesgo. En la mayoría de casos, como les menciono, son asintomáticos. Asintomáticos en los que no tienen factores de riesgo. Y factores de riesgo, y los que tienen factores de riesgo, una vez contagiados, van a presentar esa gama de signos y síntomas, ¿no? Los síntomas principalmente en un inicio se van a dar a nivel del tracto respiratorio superior y esta puede progresar a todo el sistema respiratorio, a otros órganos, a otros sistemas y producir un cuadro séptico, ¿no?, en muchos casos mortales. Entonces, como les mencioné, el COVID-19 surgió por primera vez en diciembre del 2019, cuando se reconoció un grupo con neumonía. Entonces, el COVID, una de sus manifestaciones es que causa neumonía, ¿no? Entonces, se reportó en Wuhan, China. Entonces, esta bibliografía también menciona que el 1 de julio del 2020, el SARS-CoV-2 ha afectado a más de 200 países, lo que ha dado como resultado más de 10 millones de casos identificados, con 508.000 muertes confirmadas. Eso es a julio del 2020. En la actualidad vemos que ya estamos hablando de una segunda ola. Estas cifras han crecido exponencialmente, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en consideración. Nosotros tenemos casi 1 millón de personas infectadas, ¿no? Y estuvimos en un promedio de 250 muertes por día. Actualmente los últimos reportes manifiestan entre 20 a 30 muertes, ¿no? La disminución también en nuestro país ha sido significativa, ¿no? La disminución de casos nuevos y la disminución de la mortalidad. Pero eso no quita que siga siendo una enfermedad mortal, sobre todo para pacientes con factores de riesgo. Entonces, vemos cómo
se ha ido gradualmente al paso de los meses, ¿no? Desde el 2019, cómo fue creciendo exponencialmente, ¿no? Y en marzo ya se declaró como una pandemia, ¿no? Esa es la importancia de estos datos estadísticos, ¿no? Dentro del área de epidemiología. Entonces, como les mencioné, en diciembre, China es quien reporta, ¿no? los primeros casos, ¿no? Y fue esto gradualmente extendiéndose, ¿no? Geográficamente a nivel mundial. En Perú se declara el estado de emergencia sanitario en quincena de marzo. Desde ahí, por necesidad de mantenernos aislados, por necesidad de evitar la propagación de la enfermedad, se impulsaron muchas medidas drásticas, ¿no? Dentro de esto, el aislamiento obligatorio. ¿No? Muchas personas, personas trabajadoras, ¿no? Activas, tuvieron que aislarse obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, no olviden. Tenemos que tienen ciertas características, ¿no? Como todo virus, ¿no? Este SARS-CoV-2, ¿no? Cuales se habla de unos diámetros entre 60 a 140. ¿Qué es lo más llamativo de esta estructura? ¿Qué es lo más llamativo? Esos picos distintivos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué apariencia les da? ¿No? Les va a dar una apariencia de una corona solar. Entonces, estructuralmente hablamos que este SARS-CoV-2, este virus, tiene unos picos distintivos, ¿no? Son ARN, ¿no? Se encuentran en humanos y en otros mamíferos. Eso también es importante que sepan, ya que una de las teorías manifestaba que el virus había partido esta infección de murciélagos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que va a causar este coronavirus? Enfermedades respiratorias, gastrointestinales y neurológicas, ¿no? Entonces, como les mencioné, el SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus que ha provocado que una enfermedad grave en humanos, ¿no? Es el tercero, pero de gravedad, ¿eh? Porque existen otros que no tienen esa repercusión, ¿no? Y que ha ocasionado que se propague a nivel mundial. Entonces, para dar más detalles de lo que les mencionaba en un inicio, el primer coronavirus que provocó una enfermedad grave fue el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, el primero. ¿Dónde se originó? En China, también. ¿Y en cuándo? 2002-2003. ¿Y cuál fue el segundo? El síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS. ¿Cuándo? El 2012. Entonces, son dos virus, además del SARS-CoV-2, del mundial. Pero es el SARS-CoV-2, que ha ocasionado esa, podríamos decir, catástrofe, ¿no? Catástrofe sanitaria. Entonces, no olviden eso. Eso es importante que ustedes tengan en consideración a estos dos virus. Se cree que los murciélagos son un reservorio natural del SARS-CoV-2, como en teorías, pero se ha sugerido que los humanos se infectaron con el SARS-CoV-2 a través de un huésped intermedio o intermediario. Algunos refieren como el pangolín.
¿Ya? Ahora, en relación a la fisiopatología, el SARS-CoV-2 se dirige a las células a través de las proteínas de pico. Estas proteínas estructurales, ¿no? Son las S, no lo olviden. Esta proteína S, como les dije, ¿no? Que la característica de este virus era tener en su estructura picos distintivos. Estos picos distintivos en estructuras tienen una proteína S. Esta proteína S es la que se une al receptor, al huésped, al humano. ¿A qué receptor se va a unir? A la enzima convertidora de angiotensina 2. A la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta unión, ¿no? Es que va a permitir el inicio de toda esta cadena de eventos a nivel celular. Además, también tenemos a la serina proteasa tipo 2 transmembrana. ¿Ya? Entonces, en la célula huésped promueve aún más la captación viral al adherirse a la ¿cuál? A la enzima convertidora de angiotensina 2 y activar, ¿y a quién va a activar? A la proteína S del SARS-CoV-2. Entonces, ya tenemos dos receptores, ¿no? Dos receptores y uno que es del virus, la proteína S. La proteína S. ¿Ya, chicos? No se olviden, proteína S, ¿no? Parte de la estructura viral, donde se encuentra en ese pico característico de este virus. ¿Y a quién se va a unir? Receptor de la angiotensina 2, a la enzima convertidora angiotensina 2. ¿De quién? Del huésped. Y esto va a promover la captación viral. Entonces, una vez realizado esta unión, las copias virales van a ser altas. ¿En dónde? Sobre todo en el tracto respiratorio, ¿no? En una etapa inicial. En el tracto respiratorio inferior. Después, las células infectadas y los macrófagos alveolares van a liberar moléculas de señalización inflamatoria. Además que la primera barrera inmunitaria, nuestra primera barrera, los cuales son los linfocitos T, monocitos y neutrófilos. ¿Ya? Esa es parte de la fisiopatología. Después, y en la etapa tardía, el edema pulmonar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que se van a llenar esos espacios alveolares. ¿Producto de qué? De esa acumulación de líquido. Y va a haber una formación de membrana hialina. Esto se va a evidenciar clínicamente con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿En qué fase? En una fase temprana. ¿Ya? En una fase temprana. Entonces, nuevamente para recalcarles, en la etapa inicial, ¿no? Va a ser alto las copias virales en este tracto respiratorio. Pero ¿quiénes van a salir a defendernos? Nuestra primera barrera inmunitaria. ¿Ya? Linfocitos T, monocitos y neutrófilos. Pero el proceso va a continuar. Y ya en una etapa tardía, se va a ocasionar o va a haber un efecto de
llenado de estos espacios alveolares, ¿no? Por el líquido producto del edema pulmonar. Lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a ocasionar en un inicio? Una dificultad respiratoria, ¿no? En una fase temprana. Otras características que también se suelen evidenciar clínicamente y laboratorialmente es que puede haber linfopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber en un inicio una infección por este virus y una destrucción de quiénes, de las células, ¿quiénes? Linfocitos T. Entonces, es característico dentro del hemograma una linfopenia en pacientes con SARS-CoV-2. Además, también mencionan, como es un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Quiénes van a actuar? En todo proceso infeccioso, en todo proceso de adhesión, va a haber una respuesta inmune, igualmente una adaptativa, ¿no? Estas van a consistir en una inmunidad humoral y inmunidad por células. Se va a afectar sobre todo ¿qué? La linfopoiesis. Y va a haber afectación por apoptosis de los linfocitos. Destrucción, ¿no? Lo que se mencionó en un inicio. De ahí la causa de esta linfopenia, ¿no? De manera inicial. Entonces, ¿qué va a estar alterado? La linfopoiesis. ¿No? La linfopoiesis. En etapas posteriores de la infección, ¿no? Cuando se va a acelerar la replicación viral, ya se va a comprometer barreras de defensa, ¿no? ¿Qué barreras? Epiteliales, endoteliales, ¿no? Este SARS-CoV-2 va a infectar las células endoteliales capilares a nivel pulmonar, lo que va a acentuar sobre todo la respuesta inflamatoria, ¿no? Y va a desencadenar la afluencia de monocitos y neutrófilos como defensa, ¿ya? Además, lo que también estuvo en discusión, en que si se debería realizar o no se debería realizar biopsias, ¿no? O en este caso, autopsia a los pacientes fallecidos por esta enfermedad. ¿Para qué? Para evidenciar qué daño realmente estaba ocurriendo a nivel cerebral, que en muchos casos no fue de práctica rutinaria. Entonces, en algunos países que sí se realizó, se mencionaban que estos estudios, ¿no? Mostraban engrosamiento difuso de la pared alveolar. Entonces, ¿en dónde se está ocasionando o en dónde se ocasiona todo este proceso patológico? A nivel de las paredes alveolares, ¿no? ¿Con infiltración de quiénes? De mononucleares, macrófagos. Entonces, estos alvéolos tienen espacios aéreos, pero va a haber un engrosamiento de su pared y aparte que se van a infiltrar por mononucleares. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo esta alteración fisiopatológica? A nivel de alveolo. Entonces, ¿qué mencionan? Que va a haber un desarrollo de edemas e infiltrados inflamatorios, ¿no? Bien, pero ¿y cómo voy a evidenciar? ¿Solamente con una autopsia? No. En un momento en que las pruebas rápidas no mostraban cierta, se podría decir, no había confianza con estas pruebas, ¿no? Ya que habían muchos falsos positivos ¿no? y falsos negativos, y porque la sensibilidad y la especificidad eran bajas, y porque las pruebas moleculares demoraban en obtener un resultado, se fueron implantando otros protocolos en donde se consideraba la parte laboratorial y la parte de imágenes. Dentro de las características
que se mostraban en imágenes, ¿no? Las alteraciones, se mencionaba de las clásicas opacidades en vidrio deslustrado. ¿Ya? ¿En qué? En tomografía computarizada. Acuérdense, ¿eh? Opacidades en vidrio deslustrado. ¿Debido a qué? A la presencia de edemas infiltrados inflamatorios mononucleares. ¿Qué nivel? En espacios intersticiales. ¿Cómo se ve, cómo se va a observar? Opacidades en vidrio deslustrado. ¿En qué tipo de examen? En tomografías. ¿Ya? A continuación se va a producir un edema pulmonar que llena los espacios alveolares con formación de membrana hialina. Una vez que ya se da esta expresión, esto va a ser compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda de fase temprana, lo que les mencioné. Entonces, una característica. Es por eso que se requiere, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere llevar un control, un monitoreo de la saturación de oxígeno. Entonces, mencionaban muchas literaturas, ¿no? Muchos especialistas en el caso, que sin tener una manifestación evidente, estos pacientes mostraban una disminución en su saturación de oxígeno, una desaturación. ¿Ya? Entonces, en conclusión, esta alteración de la barrera endotelial, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una disfuncionalidad en la transmisión de oxígeno entre alveolo capilar. ¿Ya? Entonces, esta alteración de la barrera endotelial va a ocasionar esa disfunción. ¿Ya? No lo olviden, esa disfunción. Entonces tenemos, escarbando un poco, analizando y ya fijando características, que va a haber una linfopenia característica en estos pacientes. Linfopenia. ¿Ya? Va a haber linfopenia. ¿Debido a qué? A la apoptosis de estos linfocitos. Apoptosis. Después, ¿qué más otra característica? Se evidencia en tomografía computarizada opacidades en vidrio debido a que a edemas e infiltrados inflamatorios. Todo esto que va a ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Por qué? ¿Por qué dirán? Porque va a haber una disfunción en la transmisión de oxígeno alveolo capilar. ¿Ya? Continuamos. Entonces, bueno, las mortalidades, sabemos cuáles eran estas características, ¿no? ¿A qué se asocia? La edad, ¿no? Uno de los factores de riesgo, por lo cual se determinó como medida sanitaria el aislamiento obligatorio de personas mayores de 65 años, porque ellos tenían alta mortalidad cuando, cuando se infectaban con el virus. Mencionaban también un mayor reporte en pacientes varones. Un factor importante, la obesidad, también se consideró, y en lo cual también se tomó como medida, como política sanitaria, el que se aíslen personas con obesidad mórbida. Pero eso no quita que las personas con obesidad, desde su primer grado o en sobrepeso, también tengan el riesgo de hacer complicaciones y por ende llegar a tener una alta mortalidad. ¿Ah? Algunos estudios también muestran la etnia
hay estudios en los cuales demuestran que los fumadores crónicos, los fumadores pesados, ¿no? Tienen también mayor predisposición. Mencionaban además como factor protector la altitud. Algunos estudios referían que a mayor altitud había, pues, se comportaba como un factor protector, ¿no? Los casos eran menores, ¿no? En cantidades. Las enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, ya eso es importante, diabéticos, hipertensos, no controlados, pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Los pacientes asmáticos con cuadros agudos de asma, con cuadros graves, también estaban dentro de estos factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo, los cuales fueron estudiados teniendo en consideración la mortalidad, ¿no? Que podría conllevar, fueron utilizadas como políticas públicas para tomar medidas ¿en qué? Y hacen evitar una mayor propagación del virus. ¿Ya? Entonces, les he mencionado los factores de riesgo, los más importantes. Los más importantes. Entonces, ya hemos hecho la parte de la introducción, la fisiopatología, estos factores de riesgo, ¿no? Y ahora continuamos la transmisión. Transmisión de la infección por SARS-CoV-2. Los datos epidemiológicos van a sugerir, ¿qué es lo que van a sugerir? Que las gotitas expulsadas durante la exposición cara a cara, al hablar, toser o estornudar, es el modo de transmisión más común. Es el modo de transmisión más común. Exposición prolongada a una persona infectada, estar dentro de los 1.8 metros durante al menos 15 minutos, ¿no? En un inicio se habló de 1 metro, se habló de 1.5 metros, ¿no? Como medidas preventivas, ¿no? Esa importancia de mantener distancia, ¿no? Esa es de vital importancia porque está demostrado que la transmisión, ¿no? Fehacientemente es cuando uno se expone de esta manera. ¿Ya? Mayor riesgo de transmisión, ¿no? Y evitar los contactos, ¿no? De manera cercana. Chicos, entonces, ¿no? También se habló de otras formas de transmisión. Referían la diseminación de la superficie de contacto, tocar una superficie con virus, es también otra probabilidad de transmisión. Y también la transmisión puede ocurrir a través de aerosoles, gotitas más pequeñas que van a permanecer en el aire, ¿ya? Pero en ámbitos ya sanitarios, ¿no? Mejor dicho, en áreas sanitarias. Se habla además, para que tengan conocimiento, que una transmisión vertical, ¿no? No está evidenciado, no está corroborado, ¿no? Es un bajo riesgo que se pueda producir. Por lo tanto, ¿no? La mayoría de series reportadas, de estudios de reportes, refieren que la infección de las madres por SARS-CoV-2 ocurrió en el tercer trimestre del embarazo, sin muertes maternas y con un curso clínico favorable en los recién nacidos, ¿no? Entonces vemos en quiénes, como grupo etario, está el riesgo, ¿ya? Entonces es importante saber esas medidas.
Estas medidas de transmisión es la que orientaron a, ¿a qué? A implementar el uso de mascarillas obligatorias, el uso de facial, ¿no? Y vemos también que en un inicio, ya que se reportaban casos de por contacto, contagio por contacto, también en un inicio se impulsó el uso de guantes, pero no realmente se evidenció que no tenía una repercusión como el uso de la mascarilla, ¿no? Chicos. Ahora vamos al tema de lo que es periodo de incubación. El periodo medio de incubación, ¿no? El tiempo desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es de aproximadamente 5 días, en un rango entre 2 a 7 días. Y miren, la mayoría de personas que van a desarrollar síntomas, la mayoría, hablamos del 97,5%, lo harán dentro de los 11.5 días posteriores a la infección, ese promedio. También se habla de días promedios hasta el ingreso hospitalario de una semana. También hay estudios, ¿no?, que refieren que la edad mediana, o sea, la media de los pacientes hospitalizados va a variar entre 47 y 73 años. Vemos la mayor predisposición en adultos mayores. Y sobre todo lo que les mencioné en un inicio, va a haber mayoría de casos reportados en sexo masculino. También que refieren, por grupo etario, entre los pacientes hospitalizados, del 74% al 86%, miren qué abrumadora es la cifra, tienen al menos 50 años de edad o más. ¿Cuáles son los síntomas y complicaciones de esta enfermedad? Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, mialgias, náuseas, vómitos o diarrea, dolor de cabeza, debilidad, rinorrea, anosmia o ageusia. De los más importantes, fiebre y tos. Y dificultad para respirar. Son los que se presentan con mayor frecuencia dentro de los síntomas. ¿Qué complicaciones va a traer? Neumonía en la mayoría de los casos. Un síndrome de dificultad respiratoria aguda. También va a haber presencia de lesión hepática aguda, ¿no? ¿Y por qué va a estar caracterizado esto? Por elevaciones de las transaminasas y también de una hiperbilirrubinemia. También se mencionan lesiones cardíacas, por lo cual también era de uso rutinario los marcadores cardíacos tipo troponina. También se habla de insuficiencia cardíaca, arritmias y problemas o trastornos en la coagulación, coagulopatías, sobre todo protrombóticas. ¿Ya? Lesión renal aguda y también algunos reportan manifestaciones neurológicas, deterioro de la conciencia y enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Lo que en un inicio conversamos y que también es de importancia que ustedes sepan, los hallazgos radiográficos comunes de las personas con COVID-19 incluyen infiltrados bilaterales con predominio del lóbulo inferior en la radiografía de tórax y opacidades bilaterales, periféricas en virus deslustrados del lóbulo inferior o consolidación en la tomografía computarizada de tórax. Nuevamente les recalco, ¿no? Opacidades bilaterales, vidrio deslustrado, característico. Entonces entramos
a lo que nos interesa. ¿Qué les dije también? Linfopenia, miren. Se reporta que en un 83% van a presentar linfopenia. Esta evaluación de estos linfocitos va a requerir de un hemograma completo, pero de uso rutinario en cualquier hospitalario, ¿ya? Linfopenia. Y también de marcadores inflamatorios, dentro de los cuales la velocidad de cimentación globular, proteína C reactiva, ferritina, necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6. Utiliza de manera rutinaria en nuestro medio velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ferritina, ¿no? Los factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, se requieren tener una metodología acorde con hospitales con niveles de resolución, ¿no? Tipo instituto o hospitales referenciales. Tenemos también parámetros de coagulación anormales, ¿no? Alargamiento o prolongación del tiempo de protrombina. Va a haber también trombocitopenia, ¿no? El dímero D se va a elevar, ¿no? Ya que hay un efecto protrombótico, como se mencionó, y va a haber una disminución en el fibrinógeno. Vemos que es variado las alteraciones que se van a producir, ¿no? Laboratorialmente, ¿no? Entonces, todos estos marcadores, ¿no? Todos estos, la mayoría de estos son de uso rutinario en un hospital, igualito que una tomografía, ¿no? Y además, ¿no? Los cuales van a complementar ¿a qué cosa? Síntomas, ¿no? Signos y síntomas. Entonces, tenemos pacientes con signos y síntomas. Tu semiología, tus exámenes complementarios, laboratoriales, tus exámenes de imágenes, y estamos con toda la capacidad de dar un diagnóstico. No necesariamente, no requiero para un diagnóstico o un acercamiento al diagnóstico, requiero el resultado per se de mis pruebas, tipo prueba molecular, ¿no? O una prueba rápida. Como les mencioné, habían dificultades en la utilización de estas. Entonces, entrando al tema del diagnóstico, tenemos pruebas moleculares, serología y antígenos. Esta, ¿no? Les resalto detección de antígenos porque en nuestro medio no es de uso rutinario. No ha sido de uso rutinario. Sobre todo la serología y las pruebas moleculares. Entonces, la prueba confirmatoria va a ser la prueba molecular. ¿Cuál? La reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que me va a detectar el ARN viral. ¿Ya? Entonces, ¿qué muestras voy a utilizar? Un hisopado nasofaríngeo. Ese es el estándar. ¿De que se pueden utilizar otras muestras? Sí, pero el estándar es el hisopado nasofaríngeo. ¿Ah? El hisopado. Entonces, esta sensibilidad de las pruebas varía con el momento de la prueba en relación con la exposición. Entonces, es importante saber el momento de la exposición. Según estudios, se estima la sensibilidad en 33% al cuarto día después de la exposición, 62% el día del inicio de los síntomas y 3 días después de estos inicios hasta el 80%. Vemos que gradualmente la prueba va mejorando en su detección al paso de los días, ¿no? Pero sigue siendo el estándar, la prueba confirmatoria, ¿no? PCR molecular.
¿no? Entonces, ¿qué factores van a contribuir para falsos negativos? La técnica de recolección de muestras. Por eso que, es importante que el personal sea capacitado. ¿Ya? Es importante que el personal sea capacitado. ¿Qué más? Tiempo desde la exposición. Ya les comenté que la prueba mejoraba en la detección al paso de los días. Y además el origen de la muestra, ¿no? El origen de la muestra. Entonces, las muestras de las vías respiratorias inferiores, como el de líquido de lavado bronquialveolar, son más sensibles que las muestras de las vías respiratorias superiores. Miren, ¿no? Pero estas muestras, para tomarlas, requieren procedimientos más complicados, más complejos. Lo que se hace de manera rutinaria es de respiratorias de vía superior. Pero es importante que sepan que estas muestras de líquido de lavado bronquialveolar, por ejemplo, tienen las tasas positivas más altas de resultados de la prueba de PCR, ¿no? Seguidas de esputo, hisopos nasales y frotis faríngeo, ¿no? Algunos estudios también refieren detección en heces, pero no en la orina. Y otra fuente alternativa es también la saliva. Pero como le digo, como protocolo se usa el hisopado nasofaríngeo como muestra. Acá vemos cómo se obtiene la muestra. Lo que se utiliza es un medio de transporte. Se utiliza en un inicio el hisopo para obtener la muestra de vías respiratorias superiores y almacenarlo en un tubo colector. Almacenarlo entre 2 a 8 grados centígrados, como máximo 72 horas. Posteriormente proceder a la extracción del ARN, ¿no? El envío a tu laboratorio referencial para el proceso de biología molecular. Y además, tenemos las pruebas de serología, ¿no? Las tan famosas pruebas rápidas. ¿Qué es lo que van a detectar? Van a detectar en algunos casos simultáneamente anticuerpos IgM e IgG, en donde en sangre total, algunos utilizan suero, ¿no? Depende de la metodología que puede imponer cada laboratorio. Estas van a consistir, sobre todo las que se han usado a nivel nacional, en inmunocromatografía. Otros países han usado ELISA, quimioluminiscencia, ¿no? Y refieren, por supuesto, que las de mayor sensibilidad son las de quimioluminiscencia y ELISA, a comparación de inmunocromatografía, que son las pruebas rápidas, ¿no? Acá vemos. Estudio de pruebas inmunocromatográficas que el tiempo de detección de los anticuerpos es de 8 a 33 días después de la aparición de los síntomas. Entonces se va a evidenciar detección de IgG e IgM a los 5 días. Entonces, esto es variable, ¿no? Es variable en relación a la exposición, en relación a la aparición de los síntomas. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de obtener, ¿no? Como les digo,
es independiente de cada laboratorio el que utilice sangre total o utilice suero. ¿Ya? Sangre total o suero. Entonces, tenemos tipos de detección. Como les mencioné, ¿qué es lo que va a detectar? ¿Qué es lo que va a detectar las pruebas moleculares? El ARN. ¿Qué es lo que va a detectar estas pruebas serológicas? IgG, IgM, ¿no? Inmunoglobulinas. Entonces, esta gráfica es de mucha importancia. Acá nos va a mencionar que no, los anticuerpos IgM son detectables dentro de los 5 días posteriores a la infección, con niveles más altos de IgM durante las semanas 2 a 3 de la enfermedad. Miren, ¿no? Tienen que pasar varios días para que pueda detectarse el IgM. 2 semanas en promedio, estamos hablando de 14 días. Una respuesta de IgG se observa por primera vez aproximadamente 14 días después del inicio de los síntomas. Entonces es muy variable y depende mucho de la prueba. Los títulos de anticuerpos más altos ocurren con la... A ver, se salió creo la... ¿Se salió la pantalla? Ya, ahora sí. Entonces la enfermedad va a haber mayor producción de anticuerpos. Entonces, siempre tienen que considerar eso. Entonces, lo ideal es hacer tu prueba molecular, pero depende mucho de la exposición. Entonces, tenemos la interpretación que se va a dar. PCR positivo podría estar en periodo de ventana de la infección, dice, ¿no? IgM, IgG negativo. Mandatorio PCR. ¿Por qué? Porque todavía no hay formación de anticuerpos. PCR positivo, IgM positivo, podría estar en el estadio temprano de la infección. ¿Quién es el primero en aparecer? IgM. ¿Ya? IgM. PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo, fase activa de la infección. ¿Ya? PCR positivo, IgM negativo, IgG positivo podría estar en fase tardía o recurrente de la infección. Es decir, llega un momento, miren, en que la IgM va disminuyendo hasta caer, pero la IgG se va a mantener. ¿Ya? Entonces podría estar en fase tardía o recurrente de la infección. IgM positivo, solo IgM, podría estar en infección temprana, podría estar en infección temprana de la infección, puede ser falso negativo. Mandatorio PCR. IgG positivo, solamente IgG positivo es el que va a perdurar. ¿Por qué? Porque la infección, la replicación ya cayó. Y el IgM también cayó, porque es la primera en aparecer y la primera en desaparecer. Pero la IgG es el anticuerpo en aparecer posteriormente, pero se va a mantener, por lo cual podría ser infección pasada y el paciente ya se recuperó. PCR negativo, IgM positivo, IgG positivo, podría ser fase de recuperación de la infección o el PCR podría ser falso negativo, ¿no? Que es lo más probable.
Entonces, para esta interpretación es importante que ustedes, para interpretar sus pruebas, se acuerden de este cuadro. Por lo tanto, siempre va a haber ventajas y desventajas en ambos lados. Ventajas de la serología. ¿Cuáles son las ventajas? Rapidez, ¿no? La entrega de un resultado y todo no puede tardar más de 30 minutos, ¿no? Desde la toma de muestra puede tardar 30 minutos, ¿no? Y los resultados, una vez agregado la sangre total o el suero al cassette, en 15 minutos puedes tener tu resultado. Esta serología, esta prueba serológica podría complementar los estudios de PCR, ¿no? Cuando estos son negativos en los pacientes con clínicas de COVID-19. ¿O debido a qué? A que por el curso de la enfermedad ya no existe carga viral apreciable en las muestras de vías respiratorias superiores y resulta un riesgo obtener muestras de tracto respiratorio inferior. ¿En qué se puede usar? Suero y plasma de sangre venosa y sangre periférica. Puede organizarse selectivamente una seroteca con fines de investigación posterior. En todos los pacientes. Sirve para investigación también. ¿Cuáles son sus desventajas? Insuficiente sensibilidad y especificidad. Eso nunca se olvide. ¿Ya? Insuficiente sensibilidad y especificidad. Dinámica de respuesta IgM-IgG incierta y variable en el curso de la enfermedad que hace que un resultado negativo de IgM y IgG no excluya que el paciente esté infectado por SARS-CoV-2, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Dificultad para posicionar su determinación como técnica de cribado frente a ¿quién? A la prueba molecular, al PCR o detección de antígenos, que es otra prueba. Otra prueba alternativa. ¿Ya? Y las pruebas que detectan antígenos también son pruebas rápidas, pero ¿qué van a detectar? Antígenos. Las otras pruebas rápidas que detectaban, anticuerpos. ¿No? ¿Qué van a detectar? Antígenos del SARS-CoV-2. Antígenos del SARS-CoV-2. ¿Cuál va a ser la muestra? Hisopado nasofaríngeo. Como les menciono, esto es un ejemplo en España, donde sí se ha utilizado. Donde sí se ha utilizado este tipo de pruebas. ¿Ya? Y refieren que tiene una sensibilidad inferior al 30%, pero una especificidad del 100%. ¿No? Sobre todo en poblaciones o pacientes que acuden a urgencias de hospitales, ¿no? Por la emisión de resultados rápidos. ¿Ya? Entonces, no olviden que ustedes van a tener una gama de estudios que le puedan hacer a un paciente, no necesariamente basado solo en tu prueba rápida o en tu prueba molecular, sino estudios laboratoriales. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pruebas laboratoriales, hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que dijimos? Que había linfopenia en el hemograma. ¿Qué es lo que dijimos? Que las transaminasas se elevaban. ¿Y dónde tú evalúas transaminasas? Perfil hepático. Y también había elevación de bilirrubina. Perfil de coagulación, el tiempo de protrombina se alargaba. Otra alteración protrombótica, el dímero D se incrementaba. Otra alteración, factor de necrosis tumoral, ¿qué más? Interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa. Estos son exámenes más difíciles de conseguir porque no es de uso rutinario. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Pero un hemograma, para que tú puedas evaluar los linfocitos, sí lo tienes a la mano en cualquier centro hospitalario. Un perfil de coagulación lo tienes a la mano. Un perfil hepático lo tienes a la mano.
dímero D, troponinas, lo tienes a la mano. Porque tenemos esa limitante que nuestras pruebas moleculares, que las pruebas moleculares demoran en emitir un resultado hasta 2 días. ¿Ya? Por ejemplo, una de sus compañeras pregunta, si se quiere saber si una persona tuvo COVID hace tiempo, ¿es mejor la prueba serológica? Claro, si yo he tenido contacto con una persona positiva para COVID por síntomas, ¿no? Por prueba confirmatoria, ¿no? Entonces, es una persona que evidentemente ha tenido COVID-19, pero he dejado que pase el tiempo, pero siempre tenía esa duda, ¿no? Pasó un mes y medio, pero siempre tenía esa duda. ¿Habré tenido? ¿Tendré? A ver, entonces, si el contacto, estoy seguro que el contacto ha sido mes y medio, ya no me serviría una prueba molecular. ¿Por qué? Porque si en el caso hipotético me contagió, la replicación viral fue disminuyendo gradualmente. Desde el momento que ya va apareciendo tus anticuerpos, esos virus van disminuyendo en su replicación. Van disminuyendo en su replicación. Entonces, ¿qué es lo que podría utilizar? Una prueba rápida. Pero una prueba rápida confiable, una prueba rápida aprobada, ¿no? Evaluada previamente por la DIGEMIT, por el Instituto Nacional de Salud. ¿Ya? Y si realmente me infecté, probablemente me salga IgG por el tiempo transcurrido. IgG, ya no IgM. Y el PCR evidentemente va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, les recalco que esas dos pruebas han sido pruebas serológicas como la prueba rápida y las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son realizadas de manera rutinaria en el INS. Hay instituciones, dependiendo del nivel de resolución, ¿no?, que sí tienen sus laboratorios de biología molecular. O también laboratorios privados que también hacen pruebas moleculares para detección de COVID, ¿no? Entonces, ya en esta época hay mayores ofertas para que se puedan realizar las pruebas. ¿Ya? A ver. Bueno. Y acá tienen ustedes la bibliografía utilizada. No sé si tienen algunas preguntas. A ver. Ahí a través del chat me van llegando las preguntas y bueno, ya le contesté a María Fernanda, no sé si ha entendido, ¿no? Doctor, si se quiere saber si una persona tuvo COVID hace tiempo, ¿es mejor prueba serológica? Sí, porque probablemente si tuviste COVID, lo que vas a tratar de determinar es inmunoglobulinas, y en este caso, dependiendo del tiempo, si es que realmente tuviste, va a tener IgG. Y ahí después, ¿a qué se debe esa disminución en muertes y contagios, a pesar que ahora hay menos restricciones con respecto a las salidas? ¿Por qué? Porque probablemente, ¿no?, probablemente los datos estadísticos esté subvalorado, es decir, haya dentro de nuestra población más pacientes que han tenido infección. Pero acá lo importante es sobre todo esto, lo que les mencioné,
que la enfermedad en la mayoría de los casos es asintomática. En la mayoría de los casos es asintomática. En quienes se vuelve sintomático y en quienes hay un alto grado de mortalidad, de complicaciones y llevar a la mortalidad en las personas que tienen factores de riesgos asociados. ¿Cuáles son esos factores de riesgos asociados? Mayores de 65 años, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, obesos, asmáticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué ha disminuido? Porque gran parte de nuestra población ya ha sido contagiada. Y también recordemos que la cantidad de muertos que hemos tenido, ¿no? Como les mencioné también, hemos tenido hasta 250, si mal no recuerdo, ese es el promedio que he manejado como máximo, 250 muertos por día. Miren la cantidad tan abrumadora, chicos. Entonces, nos ha golpeado muy fuerte, ¿no? Y mucha gente, mucha población probablemente ya está inmune. ¿Por qué? Porque ha formado anticuerpos. Ahí va la pregunta de su compañero. Si tuve contacto, probablemente ya fui asintomático y ya generé mis anticuerpos. Los anticuerpos son para toda la vida. Muchos reportan que va desapareciendo esos anticuerpos. Pero recuerden, como les dije en un inicio, que teníamos una primera línea de defensa, teníamos una inmunidad celular y una inmunidad adquirida o humoral. Entonces, tenemos linfocitos, tenemos macrófagos, ¿no? Tenemos una primera barrera, que de alguna manera también es inmunidad. Entonces, no todo es IgG, no todo es M. Esa también es una inmunidad. Tu inmunidad, podríamos decir, nuestra primera línea de batalla ante una agresión. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muchos están por el chat, a ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tenemos tiempo todavía? A ver, doctor, después de haber pasado sintomático, ¿esa persona puede presentar las complicaciones hepáticas o cardíacas después? Ya, miren. El hecho de que haya sido asintomático, ¿no? Como le digo, lo que ustedes tienen que ver es que en la mayoría de casos se dan en personas sin factores de riesgo. Por eso, ¿cuál era la idea de poner el aislamiento como medida política, ¿no? de Estado? De que el asintomático no contagie, de que el asintomático no contagie. Porque justamente esa idea, ¿no? O no su idea, sino de sentirse sin molestia alguna, iba a ser que se desenvuelva en su día a día como si no pasara nada, cuando estaba diestra y siniestra, ¿me entiende? ¿Que puede presentar complicaciones? No, porque es un asintomático. Y como verán, a los 21 días, una vez ya generado sus anticuerpos, sus IgG, ya ese paciente ya adquirió para ese momento memoria inmunitaria, ya el cuerpo aprendió a defenderse, ya no va a ser atacado en esos momentos por el virus. No, el que probablemente muestre, el que sí ha mostrado síntomas leves de repente, en él sí habría que evaluar radiográficamente si hubo ciertas lesiones a nivel de pulmón. A él habría que monitorizar de repente saturación de oxígeno. En esos casos leves de repente. Pero si no hay manifestación de síntomas ni signos, ¿por qué tener cierto temor a generar complicaciones posteriormente? No, ya no.
Miren, en la literatura científica no menciona que alguien asintomático pueda tener secuelas. Se habla de ciertas lesiones a nivel pulmonar, pero si no se evidencia, o sea, ¿cómo hablaríamos de secuelas si ustedes no lo pueden evidenciar clínicamente? Salvo ciertas lesiones estructurales podrían ser, pero que no tengan repercusión clínica, ¿de qué secuela hablaríamos? Secuela hablamos, por ejemplo, que una persona que ha tenido COVID y ha llegado a tener dificultad respiratoria, sí se evidencia que hay lesiones pulmonares, en muchos casos, ¿no? Irreversibles, y en algunos casos con terapia física reversibles, ¿no? Hasta cierto punto. Por eso es que tomográficamente muchas veces se hablaba de porcentajes de afectación. ¿Ya? Entonces, creo yo que una persona sintomática, sin de riesgo, es difícil, es muy difícil que haga secuelas, ¿no? Si ni síntomas hizo, menos aún va a ser secuelas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor Astorayme, no, Sí, no, doctor, dígame. solamente para enfatizar este conocimiento en cuanto a las secuelas, manifestaciones post-COVID, tiene mucha razón lo que usted dice. Si el paciente tenía la forma leve o la forma asintomática, no tiene por qué tener ninguna secuela. Si en el momento que fue atacado el paciente no hubo sintomatología, posteriormente menos. En cambio, el que va a hacer todas las secuelas de la enfermedad es el que ha tenido la afección moderada a severa, más Claro, el severo, por supuesto, ¿no? Por la acción sistémica, multisistémica, ¿no? Del virus, ¿no? Riñón, hígado, pulmones, cerebro, ¿no? Y luego hará sus manifestaciones seculares en todos estos órganos, ¿no? Pero no severos, no leves, nada, pues. sí, así es, doctor. Sí, justo comparto la misma apreciación lo que les mencionaba a los alumnos, ¿no? Es muy difícil que un asintomático, un leve, ¿no? O sea, no podríamos hablar de secuela definitivamente, ¿no? Claro, Sí, así es. sí es. Bueno, creo que los chicos ya no tienen más No, preguntas. No sé si, doctor, usted, sí, lo que pasa es que han estado bastante informados de manera obligada todos sobre el virus, el COVID-virus, ¿no? pues, El COVID-19. Eh, hay algunas incógnitas, pero que creo que nadie las puede responder. Pero ya es bastante conocido, ¿no? Las tormentas de citocinas, todas esas. Para mí sí es una cosa, una interrogante bien importante, ¿no? ¿Por qué algunos individuos lo hacemos leve o nada? ¿Y por qué algunos la forma severa, ¿no? ¿Será cuestión de receptores del virus? ¿Alguna parte de nuestra inmunidad humoral o celular? Pero digo, ¿por qué yo puedo ser asintomático y otro el severo, ¿no? sí, eso sí, verdad que es Uh-huh. todavía tema de discusión y tema de estudio, ¿no? Como vemos, Sí, en un año prácticamente han habido avances rápidos, pero bueno, todavía no son en la totalidad, ¿no? O sea, claro, hay esperemos muchas más cosas. estudios posteriores, ¿no? Que se van a ir llevando poco a poco, ¿no? Todavía hay muchas cosas que están Uh-huh. en el limbo, ¿no? Eso sí es verdad. Sí, eso sí, Sí. sí es, doctor. No sé, Muy bien, y usted ha enfatizado todo lo que ya muchos han informado, y por eso que no debe haber muchas preguntas, me imagino. Pero eso no implica de que hay que seguir conociéndolo al virus. sí. O sea, Uh-huh. ya poco a poco, con los nuevos investigaciones, ¿no? Los nuevos estudios ya Sí, se van a ir dilucidando muchos aspectos, ¿no? Pero por ahora se ha sí, avanzado bastante. nos falta conocer todavía este virus. Así es, doctor. Doctor Alejandro, disculpe. William Astraimes. Doctor, buenos Sí. días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Sí? sí. ¿Qué Sí. tal? Disculpe una consulta. Algunos mencionaban que la miocarditis se podía manifestar como único síntoma. ¿Eso sería verdad? Claro, como, como bien conversamos con el doctor, los síntomas son floridos, son variados, ¿no? Dentro de los signos y síntomas. Entonces,
asociar un solo síntoma no es conveniente. O sea, decir, hay sintomatología por una miocarditis y ya está asociado fehacientemente a COVID, no. Hay varias manifestaciones y yo realmente no creo que solamente una miocarditis haga todas las manifestaciones del COVID. Es decir, es como también se hablaba de la anosmia, ¿no? De la geusia. Entonces, pero como ven, los datos estadísticos no dicen que los pacientes que han estado infectados han tenido esta manifestación. Puedes tener una de ellas, como puedes tener varias, ¿no? Entonces, de que sí es parte de, sí. Es de igual manera también en el ámbito laboratorial. Yo les he dado unos parámetros indicativos de manera indirecta, pero muy significativos para evaluación de un paciente con COVID laboratorialmente. Pero no quiere decir de que ustedes tengan que tener alterado todos esos parámetros. No. Hay parámetros que pueden mantenerse en niveles de normalidad y otros afectados. Entonces, de que sí se presenta, sí se puede presentar y eso sí está muy estudiado en la miocarditis. Pero no necesariamente cada síntoma se manifiesta aisladamente. ¿Ya? Sí, permíteme intervenir también en ese aspecto. Es cierto, se da una especial importancia a la miocarditis porque cuando el corazón es afectado, lastimosamente es cuestión de vida o muerte. La misma afectación la pueden dar al hígado o al riñón, y estos son órganos que no van a ser sintomatología de vida o muerte, ¿no? En el tiempo inmediato. En cambio, el corazón sí. Entonces, en verdad los órganos son afectados en diverso grado y de manera multisistémica en los casos severos, pero los que trascienden más son los que afectan el corazón o el cerebro, porque son los órganos más vitales, ¿no? De vida o muerte. Así es. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, una pregunta más, por favor. En el caso en el que, la linfopenia se puede dar durante todos los estadios del COVID. Ya, la linfopenia es característica durante la enfermedad y hasta como característica laboratorial inicial en un hemograma, ¿no? Es muy característica esa linfopenia. El tiempo de resolución de esa linfopenia se va a ir dando gradualmente con la mejoría clínica del paciente, ¿no? Entonces no podemos determinar qué valores se van a normalizar en tiempo. O sea, yo no puedo decirle que si el paciente presenta linfopenia al inicio de sus síntomas, en 10 días ese valor va a mejorar. No. Cada manifestación laboratorial, ¿no? O cada dato laboratorial va a estar en relación a la evolución clínica del paciente. Lo que sí es importante también aclarar a señores alumnos es de que clásicamente, por ejemplo, a mí, desde los inicios de mi formación, nos decían, ¿no? Los virus, las afecciones virales, casi todas causan disminución de los linfocitos, ¿no? O sea, hay linfopenia. Eso es general en las afecciones virales. En cambio, para las afecciones bacterianas, es decir, clásicamente uno dice, pues no, hay leucocitosis, ¿no? Siempre es así, ¿no? Linfopenia en caso de afecciones virales y leucocitosis en afecciones bacterianas. Eso es de manera clásica, ¿no? La duración va a depender bastante de lo que dura la forma aguda. Eso también nos dijeron. ¿Cuánto dura la forma aguda? Ahí dura la linfopenia. Así es. Muy bien, doctor. Bueno, ha sido bastante claro y nos ha ilustrado bastante en ese tema, profundizándolo un poco más.
Yo también he aprendido varias cositas de las que usted ha dicho. Entonces, creo que ya es momento de que lo despidamos y a los señores alumnos también por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor. Un gusto de verdad interactuar con usted, con los alumnos acá presentes, ¿no? De esta manera, pero lo importante es esta interacción, ¿no? A través de esta forma. Sí. Entonces, agradecido a usted y, bueno, a los alumnos también que han estado muy interesados en el tema. Y, bueno, saben que siempre nosotros como docentes, ante cualquier interrogante, estamos para resolver sus dudas, ¿no? Siempre pendientes. Gracias, doctor. Ya. Hasta pronto, señores alumnos. Hasta luego. Hasta luego.